Hola jóvenes, soy la profesora Débora Ponce. Trabajaremos en el curso de Geografía la semana 4, que se titula Factores del relieve, fuerzas externas. Empezamos entonces. Nosotros vimos en la semana 3 el tema de factores de transformación del relieve, pero en lo que vendría a ser fuerzas internas. Ahora en esta primera parte trabajaremos los factores de transformación, lo que vendrían a ser las fuerzas externas o exógenas. Como nosotros hemos podido presenciar, internamente en la geósfera tiene diferentes ondas sísmicas y también corrientes convectivas que producen que el relieve se vaya deformando o también vaya formando nuevas estructuras en la superficie. Pero también hay agentes de manera exterior, como son la temperatura, puede ser el agua, puede ser el hielo también, que van a hacer que esta superficie que ya ha sido formada por las fuerzas internas cambie o se modifique. En este caso veremos nosotros el proceso de meteorización. La meteorización es un proceso in situ, es decir, se realiza en el lugar donde la roca ha sido expulsada del relieve interior. Por ejemplo, si nos encontramos nosotros en un volcán, hay rocas que han sido expulsadas por el proceso de la erupción. Estas rocas, cuando caen en la superficie, no siempre se quedan en la misma forma como fueron expulsadas del interior del volcán. Por ejemplo, dentro del volcán nosotros encontramos altas temperaturas, pero en la superficie, a pesar que puede ser un clima tropical, la temperatura siempre es menor. Otro ejemplo que tenemos nosotros también son las rocas que expulsan las olas del mar. Cuando nosotros divisamos una roca en el mar, vamos a ver que tiene diferentes poros, agujeros. ¿Quién hizo esos agujeros? Uno le atribuye a la sal que se encuentra dentro del agua marina. Y así podemos ver diferentes manifestaciones. Entonces, la meteorización es un proceso que va a cambiar la roca, y a este proceso de cambio de estructura nosotros le llamamos desintegración. Pero podemos ver diferentes factores. En el caso de una roca que es expulsada desde el fondo marino hacia la superficie, puede ser culpa de las olas o la misma agua que se encuentra fuera de la roca, o también de repente que la sal ya ha ingresado al interior de esta roca. Por eso que nosotros tenemos dos procesos de meteorización. Tenemos meteorización química y meteorización física. ¿Cuál es la diferencia? También podemos encontrar la diferencia en la terminología. Cuando nosotros hablamos de meteorización química, estamos hablando de el proceso de meteorización que se da dentro de la roca. Y lo conocemos también como descomposición. En cambio, cuando nosotros hablamos de meteorización física, los agentes externos no actúan dentro de la roca, sino fuera de la roca. Y por eso nosotros le llamamos también fragmentación. Podemos usar el nombre desintegración, pero este nombre desintegración, cuando hablamos de meteorización física, tenemos que decirle desintegración mecánica. Si queremos ver en formas y características, cuando nosotros hablamos de una meteorización física, la roca se va a fragmentar en pequeños pedazos. Y estos a su vez pueden seguir haciéndose mucho más pequeños. Si nosotros cogemos cada uno de estos pedazos de la roca, tienen las mismas características, porque químicamente se encuentran igual, simplemente han perdido o han cambiado su tamaño. En cambio, cuando nosotros hablamos de meteorización química, estos pequeños pedazos no se quedan así, sino llegan a la pulverización. De tal manera que todos los fragmentos van a ser convertidos en polvo. Y cuando nosotros cojamos este polvo y lo revisemos en función a la roca inicial, vamos a ver que ha tenido modificaciones químicas. Ahí nos damos cuenta entonces que los procesos son totalmente diferentes, a pesar que están dentro del mismo proceso de meteorización. Los dos procesos tienen la misma función: facilitar la erosión, que vendría a ser el transporte de estos fragmentos o pedazos hacia otro lugar.
Y cuando nosotros hablamos de meteorización física y química, también cambiamos los agentes. Como nosotros sabemos, si estamos hablando de la meteorización, los agentes varían según el tipo de meteorización. Si es meteorización química, los agentes que van a trabajar son también funciones que derivan de la actividad química. Por ejemplo, el carbono, tenemos nosotros también el oxígeno, el hidrógeno, transformados en un proceso que nosotros podemos llamar, por ejemplo, en el caso del carbono o del ácido carbónico, carbonatación, en el caso del oxígeno, oxidación, y así con todos los agentes que puedan intervenir. Un ejemplo que nosotros podemos notar es en la estructura o el color que tienen las rocas según el agente que interviene. Normalmente cuando se da un proceso de oxidación, las rocas no solamente se pulverizan, sino también se ponen un poco más rojizas. Pero si nosotros hablamos de la meteorización física, hablamos de otro tipo de agentes. En vez de decir, por ejemplo, hidrógeno, nosotros acá hablamos del agua en sí. Podemos hablar también del agua en sus diferentes estados, el hielo, tenemos la temperatura. El ejemplo de la temperatura es la roca de volcán, que cuando sale, por cambiar de temperatura, también se comienza a fragmentar. Y así como nosotros le aumentábamos el término ción para la terminación química, aquí en la parte física le aumentamos nosotros clastia. Por ejemplo, en el caso de temperatura le decimos termoclastia cuando hablamos de una activación o participación de un agente en meteorización física. Entonces, estos dos procesos se dan en el lugar de la roca, pero son distintos porque producen características diferentes en todas las rocas en su transformación. Entonces, aquí hemos terminado nosotros la primera parte de este tema de agentes internos.